Buenas tardes con todos. Hoy vamos a comenzar con el tema sobre el pensamiento crítico. Objetivo es demostrar un pensamiento crítico inicial. Además, ser capaz de construir juicios de verdad con sustento académico. Es decir, que en su argumentación tome en cuenta diversos puntos de vista, evidencias extraídas de investigaciones o información documentada y verificable. Señores estudiantes, ¿qué lo entendemos ustedes sobre el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico para ustedes? El pensamiento crítico es la capacidad que tiene cada uno de poder analizar y procesar la información que se nos presenta. Gracias, Celeste. ¿Algún otro compañerito? El pensamiento crítico es cuando nosotros investigamos y luego damos nuestro criterio personal sobre cualquier tema. Gracias, Miriam. Muy Inge, el bien. pensamiento crítico también es, por ejemplo, cuando tenemos un tema y nosotros vemos si en verdad tiene razón o no y sacamos nuestras propias conclusiones. Muy bien. El pensamiento crítico, como ustedes lo acaban de mencionar, es la capacidad de analizar cualquier información y construir una interpretación propia, basada ya sea en hechos o datos contrastados y alejándose de creencias sin fundamento, ¿no? Ese es el pensamiento crítico. Muy bien. Nosotros tenemos un párrafo donde nos da a conocer acerca del pensamiento crítico. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? El pensamiento crítico se centra en la construcción de los argumentos y en su uso en el razonamiento. No es objeto de esta disciplina determinar si un argumento es o no persuasivo, si convence o no. Quien argumenta pretende aproximarse a la verdad de las cosas, sin considerar si ese esfuerzo tiene un fin persuasivo o no. Por el contrario, quien quiere persuadir busca la adhesión, independientemente de que haya o no fundadas razones para ello. Gracias, Celeste. ¿Qué lo entendemos acerca de este párrafo sobre el pensamiento crítico? A ver, con sus propias palabritas, ¿qué nos dice el pensamiento crítico? Se acerca a la construcción de un ¿Ya? pensamiento. Muy bien, el pensamiento crítico se centra en la construcción, pero ¿en la construcción de qué? De los argumentos y el uso en el razonamiento. ¿Qué más? Es saber diferenciar si ese argumento que tenemos nos convence o no, si nos favorece o no. Gracias, Janet. En que se trata de razonar, sobre todo tomar un criterio propio, muy cercano a lo real. Gracias, compañera. Todo lo que ustedes acaban de mencionar es verdad, porque el pensamiento crítico, cuando nosotros aplicamos este pensamiento crítico para poder intentar discernir la realidad de lo que nos dice y de lo que nosotros percibimos. Pero ya sea a partir del análisis, miren, del razonamiento, este razonamiento que es empleado para explicar la información, ya sea de una forma verídica
de una forma verdadera. Todo esto en sí nos proporciona, ya sea por parte de dogmas o acciones absolutos que nos rodean para nosotros mismos, para dar veracidad, para dar todo aquello que es verídico, o por lo contrario, se busca, miren, tener ya una idea justificada de la realidad y no aceptar en sí, digamos, ciegamente lo que otras personas nos digan o de lo que las otras personas nos informan. Buscamos nosotros la realidad. Buscamos nosotros esa construcción de los argumentos en ese uso del razonamiento. El pensamiento crítico es la capacidad, pero esa capacidad manifestada por el ser humano para poder analizar, para poder evaluar la información existente respecto a un tema. Todo esto intentando esclarecer la veracidad, la verdad de dicha información. Y nosotros así vamos alcanzando una idea justificada al respecto. Y así nosotros ignorando posibles sesgos externos. ¿Qué son sesgos? Son estos sesgos cognitivos. Son, digamos, un fenómeno que es muy estudiado en psicología social, que intenta explicar por qué interpretamos de manera errónea la realidad. Para que ustedes me entiendan mejor, son aquellos errores, son aquellos fallos que cometemos a la hora de interpretar dicha realidad. Este tipo de pensamiento está vinculado con el escepticismo. En sí, ayuda al ser humano a crear su propia identidad. Y todo esto va apareciendo a lo largo del desarrollo y siendo especialmente visible hoy, en la adolescencia y nuestra juventud, a partir de ella. Todo esto, miren, no se centra de llevar la contraria al mundo. Por eso dice la veracidad, buscar la verdad. Sino de ser capaces de elaborar nuestro propio punto de vista, ya sea en base a la comprobación y contrastación de datos. Todo esto pretende con nuestro o con el pensamiento crítico. Es eliminar problemas, eliminar falencias y sesgos que comprometen la objetividad de los datos investigativos. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? El pensamiento crítico
está muy relacionado con otras capacidades, tales como la creatividad, la lógica, la intuición, permitiéndonos elaborar nuevas estrategias y formas de ver y percibir las cosas. Tener buenas capacidades de pensamiento crítico nos ayuda a evitar el conformismo y avanzar como seres humanos, evitando que existe un único modo de ver el mundo. pensamiento crítico, problemas, pensamiento, solución. Muy bien, ¿no? Si bien ser crítico, una persona crítica, nuestros alumnos críticos, ¿qué es la palabra para ustedes crítico? Dar una opinión sobre algún tema. Dar una opinión sobre algún tema. ¿Qué más? Evaluar. Evaluar. Muy bien. Es una persona o ser crítico con lo que se da en sí, digamos, por cierto, es una gran ayuda. Ser una persona crítica para podernos superar, para poder crear nuevos modos de ver el mundo. Todo esto no quiere decir que tengamos que depender de lo que creamos sin más. Todo esto nos va o nos podría en sí llevar a pensar lo que nosotros deseamos, lo que nosotros pensamos de algo es la verdad. Lo que a su vez puede también en sí llevarnos a cometer sesgos cognitivos. Recuerden, ¿qué son los sesgos cognitivos? Hace un momento les estaba mencionando sobre los sesgos cognitivos. Son los errores que cometemos al interpretar algún tema. Muy bien, ¿no es cierto? Son errores, son problemas, son fallos que como seres humanos nosotros cometemos, ya sea a la hora de interpretar la realidad. Por ejemplo, una persona con depresión, miren, mayor puede creer que su estado no va a cambiar nunca y que todo aquello que intente no tiene la menor importancia. Ello no quiere decir que así sea, ¿cierto? Encontrando en su vida siempre cosas positivas que nos van a ayudar o que le van a ayudar a mejorar su estado de ánimo. Miren, por eso dice pensamiento crítico. Problema, que son aquellos sesgos cognitivos, pensamiento y solución. El pensamiento crítico y no desiderativo. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? El pensamiento crítico y no desiderativo. Antes hemos indicado que el pensamiento crítico nos sirve para no dejarnos llevar por la opinión de los demás y considerar esta hasta algo totalmente cierto y correcto. Sin embargo, no hay que confundir el pensamiento crítico con actuar en base a nuestros impulsos. Las características del pensamiento crítico son, es la lógica, es profundo, es claro, es veraz y es pertinente. Gracias, Janet.
El pensamiento crítico en sí implica ser capaz de dejar de lado las diferentes falencias, problemas, fallos y sesgos para poder centrarse en buscar una verdad lo más justificada, lo más razonable posible que sea esa verdad. Buscando pruebas, buscando evidencias respecto a lo que se dice o hace. Esto se basa en la búsqueda en sí ya de la objetividad, obviando los elementos subjetivos y manipulativos de otras personas. E incluso uno mismo puede en sí, miren, introducirse en el análisis de la información. Nosotros tenemos las características del pensamiento crítico. Es lógico. ¿Por qué diremos es lógico? El pensamiento crítico es lógico. ¿Por qué? Porque tiene una razón de ser. Ya tiene una razón de ser. Porque saca conclusiones pensadas y razonadas. Ya, porque muy bien, ¿no? El pensamiento se trata de un tipo de pensamiento reflexivo y racional por, digamos, esencia, ya que es lógico porque parte de la duda y también se rige por la lógica. En sí, es la habilidad, miren, de pensar racionalmente y sin sesgos, de una forma que se entienda y construya una conexión lógica de ideas. El pensamiento crítico es profundo. ¿Por qué diremos es profundo? Porque anteriormente ya hemos tenido que analizar, hemos tenido que detenernos a pensar. Gracias, Celeste. Porque está fuertemente ligado, unido, conectado a la expansión del conocimiento. Sea, mire, de este en sí mismo o de los mecanismos que construyen a una vida mejor. Este pensamiento crítico es profundo porque ayuda a que podamos formar nuestra propia opinión, nuestros propios juicios, a elaborar nuestras propias ideas y tener una visión del mundo. El pensamiento crítico es claro. ¿Por qué? Es claro porque se refiere a la habilidad ya de comprender lo que se lee, el sentido, miren, digamos, de la interpretación de aquella información.
Este pensamiento es una capacidad ya de comprobar la validez de una información. El pensamiento crítico es veraz. ¿Por qué? Porque se basa en la realidad. Muy bien, se basa a la realidad, se basa a la verdad desde su punto de vista propio, ¿no? También busca, miren, aprender a partir ya sea de opiniones ajenas, empatizar con las demás y mejorar de manera constante. Y tenemos el último, es pertinente. ¿Por qué es pertinente? Porque permite sacar sus propias conclusiones, ¿sería, Inge? Ya. Desarrollar, miren, habilidades de pensamiento y disciplina que nos permite mejorar la comprensión, mayor dominio y compromiso con los estudios dentro del programa académico. No olvidemos en sí que el pensamiento crítico es la capacidad de analizar una información y construir una interpretación propia, ya sea basada en hechos o datos contrastados sin fundamento. Tenemos qué habilidades implican tener pensamiento crítico. Tenemos la primera, que es la capacidad de reflexión. Para ser capaz, miren, de tener una mentalidad crítica, es necesario ser capaz de reflexionar sobre las cosas en términos abstractos. Es decir, ser capaz de asociar aquella información que nos llega con un significado ya en un nivel tan superficial como profundo. Así como también miren las implicaciones que dicha información tiene con respecto al resto de la realidad. La segunda es la flexibilidad. La flexibilidad en el pensamiento crítico implica la capacidad de dudar de lo que percibimos o creemos percibir, sea cierto, sea aceptado, la posibilidad de que existan otras alternativas diferentes de las propuestas. Así, miren, ya es necesario cierta flexibilidad ya mental que nos va a permitir visualizar que otras perspectivas diferentes de la habitual puedan ser objetivas y producir
los resultados buscados. Tenemos la tercera. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Lógica y detección de sesgos. La capacidad de visualizar la lógica o falta de ella en las cosas que analizamos, así como los posibles fallos y sesgos que puedan tener las afirmaciones y pensamientos respecto a ellas. Resulta fundamental en este aspecto. Gracias, Celeste. Si no somos capaces de detectar aspectos concretos de la argumentación que no se acaben de corresponder con la realidad o a los que les falta explicación, no es posible realizar, no es posible hacer una crítica fundada. ¿Me ayudan con la cuarta, por favor? Teoría de la mente. Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas por seres humanos que presentan sus opiniones en base a lo que ellos consideran correcto. Gracias, Alejandra. El conocimiento puede estar en sí sesgado, incluso a propósito, si se busca con una transmisión un objetivo. Es necesario tener en cuenta que todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas por seres humanos. ¿Me ayudan con la quinta? Capacidad de dudar de las cosas. Para no aceptar cualquier explicación es necesario ser capaz de cuestionarse la veracidad de esta. Ya. Nos acaba de mencionar acerca de la capacidad de dudar de las cosas. Miren, sin embargo, nos dice es necesario que las dudas se circunscriban, digamos, ya a lo razonable. Pues, de lo contrario, se podría dudar de todo principio existente. Y si bien sería, miren, en sí, un tipo de pensamiento crítico, el escepticismo excesivo no nos va a llevar a ninguna resolución. La capacidad, nosotros, de dudar de las cosas. ¿Me ayudan con la lectura, con el punto 6? Motivación y curiosidad. Motivación y curiosidad. Perfecto, mi estimada. Entonces, a ver, nosotros tenemos motivación y curiosidad. Para dudar de algo es de gran utilidad que aquello lo que dudamos no sea significativo. Podemos ser críticos con algo que no nos importe, pero la presencia de una motivación alta y curiosidad respecto al tema o a los argumentos dados implica que se intentará buscar una solución veraz y justificable. Gracias, compañera. Entonces, no olvidemos que la motivación es un factor principal en el ser humano, ¿no? Nos habla que la motivación y la curiosidad es de gran utilidad
porque nos va a permitir, mire, hacer más críticos con algo que nos interesa, con algo que nos llama la atención. Porque la presencia de la motivación, pero esa motivación positiva, aquella motivación alta y la curiosidad respecto a un tema, respecto a algo que nosotros deseamos conocer, que nosotros deseamos aprender. ¿Por qué? Porque nos interesa. ¿Por qué? Porque nos gusta ser personas que vamos a llegar a dar solución a los problemas. Tener esa solución veraz y justificable. Recordemos, compañeros, ¿qué es el pensamiento crítico? A ver, quiero o deseo escuchar a los compañeros que no han participado. ¿Qué es el pensamiento crítico? Se trata de un tipo de pensamiento reflexivo. Ya, gracias Alejandra. Se trata Es de la la capacidad construcción que de tenemos para argumentos. analizar la información que recibimos. Ya, gracias. Parece que le escuché a Neptalí. Sí, decía que, bueno, el pensamiento crítico, como lo mencioné hace un momento, se centra en la construcción de argumentos, ¿no? Para el uso en el razonamiento. Es decir, que ayuda o busca persuadir la adhesión en cuanto al criterio, ¿no? de una persona en cuanto a su pensamiento. Ya, gracias, Neptalí. Nosotros teníamos 5 características del pensamiento crítico. ¿Cuáles son estas 5 características? La última era motivación y curiosidad. Son, serían La las capacidad características de reflexión, lógicas. la flexibilidad. Las características del pensamiento crítico son la lógica, la veracidad, ser pertinente y es profundo. Muy bien, ¿no es cierto? Son 5, no olviden. Las características del pensamiento crítico: lógico, profundo, claro, veraz y pertinente. ¿Por qué, La precisión ahí no vale, dice. ¿por qué nosotros mencionamos que el pensamiento crítico es claro? ¿Por qué? Porque tiene que ser entendible. Ya tiene que ser entendible. ¿Qué más? Porque mediante el Las análisis, ideas son expresivas de manera transparente. Muy bien, ¿no es cierto? En sí se refiere a la habilidad de comprender la información. Nosotros también tenemos 6 habilidades que implican dentro del pensamiento crítico. ¿Cuáles son estas habilidades? La capacidad de reflexión, la flexibilidad, lógica y detección de sesgos, la teoría y la capacidad de dudar.
Y la motivación y la curiosidad. Muy bien, Celeste. ¿Qué ustedes lo entendieron acerca de la teoría de la mente? ¿De qué nos habla esta teoría? Nos habla de la capacidad que tenemos los seres humanos para analizar, también para evaluar una información sobre algún tema. Ya, muy bien. ¿Qué es la flexibilidad? Permitirse dudar sobre lo que uno escucha y recibe en cuanto a la información. Ya sea cierto, aceptado, es aquella posibilidad de que existan otras alternativas diferentes de las que ya están propuestas. Por eso dice flexibilidad. Muy bien, hemos terminado con el tema del día de hoy acerca del pensamiento crítico, ¿no? Tenemos un video que lo veremos la próxima hora sobre el pensamiento crítico, ¿no? Gracias. La bibliografía, compañeritos, de toda la información y gracias por la participación del día de hoy.